los amigos del canal de Aves. Estamos terminando unas pruebas técnicas de sonido, pero bueno, buenas noches, doctor Eric. ¿Cómo se encuentra? Buenas noches, doctor Julián, ¿cómo está? Muy bien, muy bien. Lo escucho bien, el que de pronto tiene eco soy yo. Pero bueno, vamos a ver cómo desde la parte técnica nos ayudan. Ahí se está escuchando muy bien, doctor Julián. Perfecto. Entonces, arranquemos. Hoy, doctor Eric, nuestro tema, pensiones. Muchas personas tienen infinitas dudas acerca del régimen de pensiones, le echan la culpa al gobierno, pero resulta que el boom de las pensiones arrancó por allá en el 94, más allá con la ley 100. Entonces, arranquemos por preguntarle, Doc, ¿de qué se trata ese traslado de régimen? ¿Qué es eso? Bueno, el traslado de régimen. Para poderle contestar esta pregunta hay que hacer una pequeña contextualización sobre el tema. Y sobre el particular hay que anotar que en Colombia existen, desde el año 1994, como usted bien lo señalaba, existen dos regímenes pensionales. Uno es el régimen administrado por los fondos privados y el otro es el régimen pensional administrado por el fondo público, que es Colpensiones, antes el tan conocido Instituto de los Seguros Sociales. Como lo decía, desde el año 1994 con la ley 100 del año 1993, un año después, entraron a regir o entraron a tener vigencia los fondos privados. Cuando hablamos de fondos privados, lo primero que se nos viene a la cabeza quizás son Colfondos, Porvenir, quizá Escandia, son de los más nombrados en el mercado. Existe una teoría sobre el traslado de los regímenes y es ¿dónde me es más beneficioso recibir una pensión? Estoy en un régimen, me puedo ir hacia otro, me puedo trasladar, no me puedo trasladar. Y pues la respuesta es depende. Doctor Julián, le voy a pedir un favor, de pronto puede cerrar el micrófono, está haciendo interferencia. Perfecto, sí, Entonces, señor. la respuesta es depende. El traslado de régimen, ¿qué es? Es la acción por medio del cual una persona que se encuentra vinculada a un régimen, sea el público o el privado, se transfiere al otro, sabiendo que en Colombia hay sino dos regímenes, independientemente de los fondos que hayan, en Colombia hay sino dos regímenes, y con eso vamos a estar tratando toda la charla del día de hoy. El régimen público, que le vamos a decir Colpensiones, y el régimen privado, llámese Colfondos, llámese Escandia, llámese Porvenir. Bueno, entonces la persona tiene la decisión en su cabeza, ¿cierto?, de trasladarse. Puede hacerlo siempre y cuando cumpla con algunos requisitos, doctor Julián. Requisitos que vamos a estar tocando quizá más adelante, pero simplemente para responderle la pregunta es, el traslado no es otra cosa que el mecanismo por medio del cual una persona que se encuentra vinculada o afiliada a un régimen pensional se traslada a otro para seguir cotizando y quizá algún día obtener y tener derecho a esa tan anhelada pensión. Perfecto, Doc. Entonces, como metodología, lo que vamos a utilizar es, yo tengo de alguna manera unas preguntas por mi entendimiento, pero vamos a darle prioridad a las preguntas que nos están llegando por las redes como Face e Instagram. Entonces, aquí viene la primera. ¿Cada cuánto se puede cambiar de régimen? ¿Cada cuánto se puede cambiar de régimen? Bueno, la norma dice exactamente, el artículo 13 de la ley 100 del año 1993 dice que las personas se pueden cambiar de régimen cada 5 años por una única vez. Entonces vamos a explicar esto cómo es, porque cómo así que cada 5 años, pero por una única vez. El artículo 13, como lo decía ahorita, manifiesta que las personas se pueden cambiar de régimen cada 5 años. En un primer momento de la lectura del artículo uno diría, bueno, yo tengo que permanecer 5 años en un régimen y me puedo trasladar, y viceversa, y así ir jugando, si se me permite el término, hasta que pues
me voy a quedar en uno u otro. No, el artículo hay que entenderlo de manera completa y es que usted se puede trasladar. Después de afiliado, obviamente, al régimen pensional, usted se puede trasladar al otro régimen cuando lleve 5 años de afiliación. Y usted se puede devolver otra vez. Entonces vamos a hacer el ejercicio práctico. Estoy en Colpensiones, me quiero pasar a Porvenir, por ejemplo. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Esperar que pasen 5 años pagando una cotización en Colpensiones y al 5.º año y un día puedo solicitarle a Colpensiones y a Porvenir y decirles, vea, yo me quiero ir de Colpensiones para Porvenir. Se hace una tramitología, ¿cierto? Y me traslado a Porvenir. ¿Puedo devolverme de Porvenir a Colpensiones? La respuesta es sí, cumpliendo obviamente con algunos requisitos que vamos a tratar más adelante. ¿Qué tengo que hacer para poderme devolver a Colpensiones? Esperar nuevamente que transcurran 5 años. Ojo, sin dejar que si soy hombre no alcance a cumplir los 52 años o soy mujer no alcance a cumplir 47 años porque si no, no va a poder trasladarse ya o al menos no se va a poder trasladar de una manera tan fácil. Me quedo 5 años en el régimen privado, Porvenir, y solicito nuevamente a los dos fondos que me den una doble asesoría y les solicito el traslado de régimen. Llego nuevamente a Colpensiones. Ahí es donde hay que tener demasiado cuidado. ¿Me puedo trasladar nuevamente cuando pasen 5 años para Porvenir? No, por eso es una única vez. Entonces usted ya tendría que quedar afiliado en Colpensiones y no podría en ningún momento solicitar el traslado nuevamente al privado. Perfecto. Siguiente pregunta, dicen, ¿requisitos de hombres y mujeres? ¿Lo mismo o hay diferencia? Requisitos, tengo que hacer la pregunta de pronto, ¿requisitos para pensionarse o requisitos para trasladarse de régimen pensional? Doc, yo voy a hacer la extensiva, yo diría que para trasladarse y para la pensión, porque no sé, la persona que lo escribe no especifica, entonces yo le resolvería las dos. Perfecto, entonces los requisitos para trasladarse de régimen pensional entre hombres y mujeres, muy sencillos. Tener más de 5 años en el régimen actual, ¿cierto? Y el segundo, quizá más importante aún, es que no le falten menos, o bueno, 10 años o menos para adquirir su pensión. Me explico. La edad de pensiones para los hombres hoy en Colombia son 62 años. Para las mujeres son 47 años. Así que las personas que se quieran trasladar de régimen, que ahora está tan de moda que todo el mundo se quiere devolver para Colpensiones, porque se han dado cuenta que quizá en Colpensiones sus mesadas pensionales son, no sé si un poco o mucho más altas en algunos casos. Entonces aquellas personas que quieran hacerlo deben realizar dichos trámites. Los hombres antes de que cumplan los 52 años y las mujeres antes de que cumplan 47 años. Esos son los dos requisitos. Entonces haber permanecido en un régimen por lo menos 5 años y no tener más de 47 años los hombres o de 52 años las mujeres al momento de solicitar el traslado. Doc, y si yo tengo 57 años y me quiero pasar del privado al público, ¿puedo hacerlo? Perfecto, pero antes de contestarle esta pregunta, doctor Julián, debo terminar con la primera pregunta. Entonces, la primera parte de la anterior pregunta era requisitos para trasladarse y la segunda dijimos requisitos para adquirir el beneficio pensional. Aquí también hay una diferencia entre uno y otro régimen, entre el fondo privado y el fondo público, Colpensiones. En Colombia, la edad para pensionarnos, como ya lo he dicho anteriormente, hombres 62 años, mujeres 57 años. Ese es el primer requisito, entonces cumplir la edad. Bueno, el segundo requisito, estamos hablando de Colpensiones, segundo requisito, cumplir un mínimo de semanas y esas semanas ascienden a un monto total de mínimo 1.300 semanas. 1.300 semanas debe tener la persona en Colombia para pensionarse, independientemente si es hombre o es mujer. ¿Ok? Esos son los dos requisitos que se deben cumplir en Colpensiones, pero ojo con esto, en los fondos privados hay un
requisito adicional, y es que los fondos privados también revisan el monto que usted haya logrado cotizar, el monto económico, el monto en dinero, el valor económico que usted haya logrado cotizar en esos años. Cuando usted cumple la edad y cumple las semanas, su solicitud de pensión pasa a ser estudiada por unos actuarios, unas personas que trabajan en las aseguradoras, en los fondos, y ellos son los que determinan con base en su edad, en su núcleo familiar, si usted tiene derecho a una pensión o no tiene derecho a la pensión. Así que no es tan transparente el momento de la pensión cuando se trata de un régimen o de un régimen privado, de un fondo privado. Perfecto. Entonces, con eso terminaríamos la primera parte de las preguntas. Ahora, la segunda es, dijimos que hasta cierto límite de edad en los hombres se podía trasladar de régimen. Entonces, alguien pregunta, si tengo 57 años, estoy después de los 52, ¿me puedo trasladar de fondo? No, la respuesta es no. Trasladar, no, porque la ley es clara. Artículo 13 de la Ley 100 de 1993. No podrá trasladarse una persona cuando es mujer que tenga 47 años o más, no podrá trasladarse de fondo un hombre cuando tenga 52 años o más. Ojo, la ley habla del traslado. Sin embargo, por vía jurisprudencial, los señores magistrados de nuestro país han venido desde algunos años sosteniendo y haciendo valer una teoría por medio de la cual lo que se solicita en una demanda laboral es la nulidad del traslado que en un determinado momento se hizo. Y acá tengo que detenerme un poco para poderle dar claridad al asunto. En el año 1993, 1994, 1995, inclusive hasta el año 2003, 2005, aún 2006, hubo un boom, y ese boom era el traslado de las personas, el traslado que las personas hacían del régimen público o de Colpensiones, mejor, anteriormente Instituto de los Seguros Sociales, al fondo privado. ¿Qué sucede? Todas las personas se trasladaban con la errónea creencia que los fondos privados iban, que el fondo público, en ese momento Instituto de Seguros Sociales, iban a desaparecer. Y para nadie es un secreto que todo el mundo se quería trasladar. ¿Por qué? Porque llegaban los de los fondos privados y con una serie de, voy a utilizar el término porque debo utilizarlo, de mentiras, hacían que estas personas que se encontraban en el Instituto de Seguros Sociales, hoy Colpensiones, se trasladaran al fondo privado. Sin ninguna asesoría, sin ningún reparo por lo que podría ser la pensión en el momento de verdad. Y el momento de verdad de la pensión, ¿cuándo es? ¿Cuando se está pagando? No. El momento de verdad de la pensión es cuando usted cumple con los requisitos para pensionarse. Entonces, ¿qué sucede? Las personas que se trasladaron de régimen, cuando cumplieron su edad pensional, empezaron a ir a los fondos privados a que los pensionaran. Y se dieron cuenta, se encontraron con la sorpresa, que si se lograban pensionar, el monto que iban a recibir estaba muy por debajo del monto que podrían haber recibido si se hubiesen quedado en Colpensiones. Pues, oh sorpresa, una persona que, qué sé yo, gana 13 millones de pesos, aspira a pensionarse con 10 millones, 9 millones y medio, le decían en el fondo privado que se va a pensionar con 4 millones y medio de pesos. Se iban a solicitar el traslado, pues obviamente los fondos se lo negaban porque pues no es legal. Es legal que le nieguen el traslado, no es legal hacer un traslado después de que usted ya tenga 57 años, está 4 años. ¿Qué sucedía, señor? No, quisiera de pronto explicarle mejor a nuestros amigos en menos términos jurídicos, es decir, que al final el traslado sí se puede, no como la figura de traslado, sino como una figura de nulidad por algo que no se hizo bien cuando inicialmente se hizo el traslado entre el fondo público y el fondo privado.
Entonces, lo que yo quisiera que se quedara en la mente es que sí se puede hacer por medio de un trámite jurídico especial, que no es traslado, sino es una demanda de nulidad. ¿Sí, Doc? ¿Ese sería el resumen? Sí, pero hay que hacer la claridad que el traslado no se puede hacer. Sí, en última, la consecuencia de esa demanda es el traslado, se podría decir. Pero traslado después de los 47 años, también hay que hacer la claridad, no se puede hacer. Lo que opera es una nulidad. Al operar la nulidad, la persona automáticamente se solicita por medio de una demanda y el juez otorga esa nulidad del traslado que se hizo en otro tiempo. La persona queda afiliada nuevamente en Colpensiones, pero no bajo el denominado traslado, porque el traslado es algo que se hace administrativamente, se hace ante los fondos de pensiones. Esta nulidad se debe solicitar ante un juez de la República. Perfecto. Esa es la explicación jurídica. Mi doc, consecuente con esta pregunta, nos dicen, ¿con qué valor se pensiona en el privado y con cuál en el público? Valores no podría entrar a dar, sin embargo, sí la tasa de reemplazo o el porcentaje con el cual se puede pensionar una persona, al menos en el fondo público, en Colpensiones. En Colpensiones una persona se está pensionando mínimo con el 65% del ingreso base de su liquidación, me explico. Mínimo con el 65% de lo que está recibiendo como salario al momento. En los últimos se hace una relación, ¿cierto? Se hace una relación de las cotizaciones en los últimos 10 años, ¿cierto? Y el estimado o el promedio de las cotizaciones en esos 10 años va a ser la pensión de la persona. Mínimo el 65%, máximo el 80%. Volvemos a los ejemplos prácticos. Una persona que esté devengando 10 millones de pesos mensuales, que haya cotizado al sistema de seguridad social en pensiones aproximadamente entre 7 y 12 millones de pesos en los últimos 10 años, se puede estar pensionando alrededor de los 7 millones y medio, 8 millones de pesos. En el fondo privado, Porvenir, Colfondos, Scandia, no es tan fácil, no es tan sencillo hacer esta operación. ¿Por qué? Porque como yo les decía en un principio, en el fondo privado depende de los ahorros que usted tenga. Entonces una persona quizá que tenga ahorrado en el fondo privado 100 millones de pesos, 120 millones de pesos, aún habiendo cumplido con su derecho, habiendo causado su derecho pensional, esto es, cumpliendo con la semana las 1.300 y habiendo cumplido los 62 años, pues lo que le va a decir el fondo privado es que no se puede pensionar, independientemente si se gana 10 o 20 millones de pesos, o en el mejor de los casos, una persona que se está ganando 10, 12 millones de pesos, que tenga 500, 550 millones de pesos ahorrados en el fondo, se resulta pensionando por 4 millones 200,000 pesos, o sea, más o menos 6 millones de diferencia de lo que en realidad está ganando. Okay. La siguiente pregunta está relacionada con eso. Dice, ¿puedo sacar mis aportes si no tengo la edad o las semanas necesarias para pensionarme en el fondo privado? En ninguno de los dos, pero hay que dividir la pregunta en dos. Uno es no tener las semanas y otro no tener la edad. Si la persona no tiene las semanas suficientes para pensionarse, pero sí cumplió ya los años que exige la ley, repito, mujeres 57, hombres 62, lo que procede es presentar un documento ante cualquiera de los dos fondos y decirles, señores, fondo privado o fondo público, yo ya cumplí la edad para pensionarme, sin embargo no tengo las semanas y yo no quiero seguir trabajando, no quiero seguir aportando al sistema de seguridad social en pensiones, entonces yo solicito, señores fondo, que me devuelvan el dinero. ¿Y cómo es esa devolución del dinero? En el fondo privado le hacen una devolución de aportes. Ahí, cuando ustedes quieren pedir el retiro del dinero, la devolución de sus aportes, ahí sí es muy bueno estar en el fondo privado. Si usted no cumple los requisitos, como es el ejemplo que estamos señalando acá, ya cumplí mis 62 años, soy hombre, pero tengo 800 semanas y me están solicitando 1.300. Tengo dos opciones. La primera, sigo cotizando hasta que cumpla las 1.300 semanas y solicito mi pensión. Bueno, cuando tenga 70, 75 años quizá.
La segunda es solicito la devolución de los aportes. Entonces, si yo tengo 600, 550 millones de pesos, ellos lo que hacen es descuentan unos gastos de administración por haber tenido su dinero allá y le devuelven el resto. Y es una muy buena suma la que devuelven en los fondos privados. ¿Por qué? Porque ahí hacen es devolución. Vea, le entregamos su dinero. Usted tenía acá 500 millones de pesos, le vamos a quitar, no sé, el 10% por gastos de administración y le devolvemos el restante a usted. En tanto que en Colpensiones no devuelven, no hacen devolución de aportes, sino lo que hacen es una indemnización sustitutiva de la pensión. Y esa indemnización sustitutiva de la pensión, palabras más, palabras menos, lo que hace es que le devuelven a usted un 4% del valor que usted ha cotizado. Entonces, si usted tiene 200 millones de pesos, sáquele el 4% y eso es lo que le devuelve. Pero venga, sáqueme una duda en el primer ejemplo con el fondo de pensiones privado. Usted dice, si no tengo las semanas, no tengo las 1.300 semanas y tengo 900 semanas y ya tengo la edad, le puedo decir, fondo, devuélvame mis aportes. Y si tengo 500 millones de pesos, me descuentan un porcentaje de lo que ellos consideran, o eso debe estar escrito en algún lado, que dice son un porcentaje por gastos de administración, que para el ejemplo estamos poniendo 10%. Quiere decir que si yo tengo 500 millones, descuento los 50 millones, me entregan 450 sin ningún requisito, no necesito garantizar nada, simplemente voy, devuélvame mi platica, tengo 62 años y a disfrutar de la plata. Sí, señor, exactamente, así es. ¿Por qué? Porque usted no cumplió con los requisitos pensionales. Diferente sería que usted cumpliera con los requisitos para pensionarse las semanas, o sea, tuviese las semanas cotizadas y tuviese la edad para pensionarse y quisiera que le devolvieran el dinero. Ya es otro cuento, ya tendría usted que probar algunas otras cosas para que le pudiesen devolver ese dinero. Bueno. Perfecto, entonces ahí ya podemos empezar a tener las ventajas y las desventajas, depende del momento de cada uno del trabajador, que si ya cumplí o no cumplí los requisitos, es más beneficioso uno de los dos. Entonces, seguramente lo vamos a ir mirando en el resto de la charla. Dice el siguiente amigo, si no me he pensionado y muero, ¿mi familia recibe la pensión? Y creería que esa pregunta está incompleta, pero Doc, contéstela. No, ¿Qué le está ponemos? bien, está bien formulada. Claro, claro que sí. Vuelvo y repito, cumpliendo con algunos requisitos. Entonces, mejor reformulo. No es claro que sí, sino depende. Si una persona se encuentra cotizando al sistema de seguridad social en pensiones y fallece y tiene esposa y tiene hijos o esposa, o sea, cualquiera de los dos, lo normal, menores de 25 años, no los hijos menores de 25 años, lo normal es que a esas personas les corresponda la pensión por algo que nosotros en Colombia, por medio de la ley, denominamos la sustitución, pensión sustitutiva, pensión sustitutiva. Ok, pero tiene que cumplir unos requisitos, doctor Julián. No es tan, ya estaba cotizando y ya voy solicito la pensión de mi esposo. No, esta persona que falleció, para que le corresponda, para que le pueda dejar pensión a su esposa, que es la pregunta que hacen acá, para que le pueda dejar pensión a su esposa, tiene que haber cotizado en los últimos 3 años, como por lo menos 50 semanas. Okay. ¿Es claro esto? Entonces, una persona se encuentra cotizando a cualquiera de los dos regímenes, fallece, la persona, su cónyuge sobreviviente, va, se acerca al fondo y solicita la pensión. ¿Por qué la pensión? Porque su esposo falleció. Entonces, ¿cuál es el estudio que van a hacer allá? Ahí no van a revisar que tenga 1.300 semanas, doctor Julián. Ahí lo que van a revisar es que esta persona haya tenido o haya cotizado en los últimos 3 años 50 semanas. Si cumple con esos requisitos y logra probarle al fondo que estaba casado, que tenía una unión marital de hecho, que había compartido como por lo menos 5 años con esta persona, pues entonces se hace beneficiaria de la pensión de sobrevivientes. Ok, Doc. Siguiente.
Dice, si no cumplo con los requisitos para trasladarme de régimen, ¿hay alguna solución al respecto o debo quedarme donde estoy? Sí, esa respuesta se había dado dos preguntas anteriores y es eso. Si no cumple con los requisitos, lo que hay es que iniciar una demanda ante la jurisdicción ordinaria laboral, o sea, iniciar una demanda ante los jueces laborales para que sea un juez quien ordene ese traslado, para quedarme con sus palabras, doctor Julián, y de pronto no enredar al público que nos escuche. Entonces, sencillo. Se inicia una demanda y es el juez el que ordena ese traslado por medio de un procedimiento, ¿cierto? Si tiene menos de 47 años mujer, menos de 52 años hombre, lo puede hacer directamente ante los fondos de pensiones. Perfecto. Creo que estas dos preguntas que siguen ya las habíamos respondido. Dice, si tengo la edad, pero no tengo las semanas, ¿qué debo hacer? Y si tengo las semanas, pero no tengo la edad, lo mismo. ¿Sí? Ya la No. respondimos, ¿cierto? Hay una que no. Si tiene contestamos si tiene la edad, pero no las semanas, ¿cierto? Y si tiene, hay otro caso y es que tiene las semanas, pero no la edad. Tiene las semanas, pero no la edad. Entonces, un hombre tiene 1.300 semanas o 1.400 semanas, ya sobrepasó el límite, el mínimo requerido, pero no tiene 62 años, tiene 55 años. La pregunta es, ¿podría solicitar primero, podría solicitar la devolución de saldos? No, no la podría solicitar. Segundo, ¿qué debe hacer? Sencillo, esperar el inexorable paso del tiempo, esperar a cumplir los 62 años para que cuando cumple esos 62 años habrá cumplido con el segundo requisito y ahí sí acercarse al fondo de pensiones y solicitar que le brinden su derecho pensional y le empiecen a pagar sus mesadas mes a mes. Perfecto, Doc. Dice, hace 2 años me cambié de sexo. Hoy soy mujer y mi cédula lo dice. ¿A qué edad me debo pensionar? 57 años, lo dice la misma cédula, ya hizo los trámites, el papeleo necesario ante la registraduría y demás entes competentes, y pues se tiene que respetar ese querer de la persona, y más si tiene la documentación. Caso contrario sería ahorita con todo este tema de la autopercepción, que una persona que se autopercibe mujer, ¿cierto?, se acerque a un fondo de pensiones a decir, yo me quiero pensionar ya, porque aunque soy de sexo masculino, me autopercibo de sexo femenino. Ahí sí el fondo estaría en todas las facultades de negar ese derecho pensional, porque pues el fondo no puede entrar a jugar con esas autopercepciones, y es un tema bien interesante y un tema que está sin explorar, porque si no mucha gente quisiera o hace lo mismo para hacerle goles al sistema, ¿cierto? Y recibir su pensión quizás 5 años antes de lo que por ley le corresponde. Perfecto, Doc. Dice la siguiente. Me cambié al fondo público, pero definitivamente las noticias dicen que se va a quebrar. ¿Me puedo devolver? ¿Qué opina, Doc? ¿Se van a quebrar? Pues pues quizás es un mito, doctor Julián. Desde el año 1993 están diciendo que el Instituto de Seguros Sociales o Colpensiones va a desaparecer y que las pensiones se van a acabar y que el gobierno ya no tiene cómo pagar más pensiones, y pues ahí estamos. Yo lo que creo es que de una u otra manera pertenecer al régimen público, al régimen del Estado, siempre será más beneficioso que pertenecer al régimen privado. Sí, hablando de que se acaben los regímenes estamos. ¿Y por qué lo digo? Si se acaba un régimen, es difícil que el otro sobreviva. Este tema de las pensiones en Colombia, sí, es cierto, cada día es más complejo, pero no es complejo porque pertenezca al Estado el fondo o porque no pertenezca. Es complejo porque las personas jóvenes ya no quieren cotizar. Por eso es complejo. Entonces, ¿qué quiero decir con esto?
que esa complejidad no distingue entre si es el fondo privado o es el fondo estatal. A los dos, las cosas están difíciles para los dos regímenes. ¿Por qué? Porque hay demasiadas personas pensionadas devengando esa mesada pensional, pero los jóvenes, 18, 19, 20, 25, 27 años, ya no creen en el sistema. Ya no creen. Y todo el mundo dice, ¿para qué cotizo si no me voy a pensionar? Claro, hay normas, doctor Julián, hay normas, hay leyes que lo obligan a usted a pensionar, inclusive si usted es independiente. Inclusive si usted es independiente sin contrato, usted simplemente tiene un negocio en la esquina, en el barrio, donde la señora Pepita Pérez tiene un negocio y vende cositas y recibe, no sé, ingresos por 800,000 pesos, 1,000,000 de pesos. Esas personas están obligadas a pensionar, pero de ahí a que lo hagan, doctor Julián, hay un largo trecho. La gente ya no quiere pensionar, por eso cada día nos vemos más. Uno se encuentra con una persona joven y le habla de la pensión y dice, no, pues yo no creo en eso porque yo jamás me voy a pensionar. Lo que estoy haciendo es trabajar para quizá tener una pensión diferente, pero pensar en que los fondos se van a acabar, pues creo que también es demasiado extremista, y más, decir que Colpensiones es el que se va a acabar es muy fatalista y quizá un poco salido de contexto y de la realidad. Perfecto, Doc. Estoy tratando de mantener un hilo de conexión, entonces voy a seguir tratando de unir preguntas. ¿Existe alguna posibilidad que aún cumpliendo los requisitos me digan que no me puedo cambiar? A ver, existen casos donde la persona solicita el cambio el traslado de régimen pensional cumpliendo con los requisitos. ¿Y cuál es el requisito? Tengo los 5 años y no tengo 47 años, soy mujer. Y solicitan el traslado, doctor Julián, y los fondos hacen caso omiso a ese traslado y después cuando van a resolver, la persona ya ha cumplido los 47 años. ¿Es entendible? Entonces hace la solicitud a los 46 años y 8 meses. ¿Cumple con el lleno de los requisitos? Claro que sí, no tiene 47. Pero esa petición dura ya, durmiendo el sueño de los justos, como dicen, 4 meses, engavetada, ¿cierto? 5 meses, 6 meses. Cuando van a resolver la petición los funcionarios de los fondos, pues obviamente la persona ya no cumple con los requisitos, pero es que la ley dice que los requisitos deben cumplirse al momento de solicitar el cambio, doctor Julián, gente que nos escucha. Es al momento de solicitar el cambio, no al momento en que la administración o el fondo privado hagan el estudio de los documentos, pero sí han existido casos donde lo niegan y tienen las personas que demandar y que sea un juez de la República el que diga, vea, es que la solicitud se hizo antes de cumplir, antes de estar inmersa dentro de estas causales que le impedían trasladarse. Pero de manera genérica es muy difícil que le nieguen eso. La invitación es a que lo hagamos antes, al menos de que falte por ahí un año para que no se presenten esos inconvenientes y después tengan que entrar en gastos y procesos que son un poco demorados. Año y medio se está demorando un proceso de eso. Perfecto. Siguiente pregunta. ¿Cómo sería la pensión en caso de una persona extranjera? Las leyes, extraterritorialidad de la norma, doctor Julián, y las leyes en Colombia rigen para las personas que se encuentran dentro del territorio colombiano. Entonces la pensión no tendría ninguna distinción, simplemente habría que mirar que cumpla con los requisitos para poderse pensionar. No hay una distinción a la cual yo le pueda hacer referencia y decirle tiene que cumplir con este requisito adicional. Obviamente partamos de la base que si estamos hablando de una pensión para extranjeros, es porque es una persona que está radicada en Colombia bajo el lleno de los requisitos legales porque están cotizándole al sistema de seguridad social en pensiones. Entonces no tendría ningún problema para acceder a ella. Perfecto. Vivo hace 12 años con una persona. Sin embargo, él se encuentra casado y nunca formalizó su divorcio. En caso de que mi pareja muera, ¿a quién le corresponde la pensión? Bueno, entonces vamos a partir de una base, la persona está casada, se encuentra casada legalmente,
pero tiene una relación con otra persona, con la cual obviamente no puede haber un vínculo legal debido a ese matrimonio previo que tiene esta persona. Si el esposo o la esposa de la persona que hace la pregunta llegase a fallecer hoy, cuando se encuentra viviendo con esta segunda persona, quien hace la pregunta, la pensión sería dividida en dos, sí y solo sí, si se cumplen los siguientes requisitos. No es que se divide en partes iguales, sino de acuerdo al tiempo que hayan convivido las personas. Entonces, para poder explicar, me voy a devolver un poquito. Se casó en el año 1972, ¿cierto? Vivió con él hasta el año 1995, o sea, vivió 23 años, ¿cierto? Se separó, de hecho, no hizo ningún documento, sino simplemente se separó y en el año 2000 se fue a vivir con otra persona. Y supongamos que es 2012 para que el ejemplo salga, estamos en el 2012. En el 2012 la persona fallece. Entonces esa pensión se divide entre las dos personas, entre la esposa y la persona que se encuentra viviendo con él, de acuerdo al tiempo convivido. ¿Qué significa? Que del 100% se hace una regla de 3, a una se le da el valor que resulte por haber convivido 23 años y a la persona que estaba viviendo ahorita con él se le da el valor que resulte por haber convivido 12 años con él. Pero no es tan sencillo, doctor Julián. Las dos tienen que probar algo. La esposa tiene que probar que aún se encuentra casada, ¿cierto? ¿Cómo se prueba? Con el registro civil de matrimonio, muy sencillo, el registro civil de nacimiento, donde aparezca la nota marginal de que sí estaba registrado ese matrimonio y que nunca hubo la disolución de esos efectos. Bueno, pero además de eso, esa persona que estaba casada tiene que demostrarle al juez o a Colpensiones o al fondo privado que convivió con el causante como por lo menos 5 años en cualquier tiempo. ¿Es claro? 5 años en cualquier tiempo. Pero entonces pruebo que viví desde el año 1972 hasta 1977, ¿ya me toca algo de la pensión? Sí, si demuestra que estaba casado. En tanto que la persona que estaba viviendo, la que tenía una relación, ¿cierto? De hecho, pero no estaban casados, tiene que demostrar que convivió 5 años con el causante, pero óigase bien, no en cualquier tiempo, sino 5 años con el causante en los últimos, o sea, anteriores a la muerte de él. ¿Qué significa? Estamos a 2023. Están viviendo juntos, es una sociedad de hecho, porque no hay unión marital, no están casados. Tiene que demostrar que estaba viviendo con él desde el 2018 y que en el momento de la muerte estaban compartiendo y tenían ese proyecto de vida y compartían techo, lecho y mesa. ¿Qué sucede si se separaron en el 2022 en plena pandemia, que tanta gente se divorció, se separó, ya no aguantó más y se fue? Y el señor murió ahorita en el 2023 y entonces la persona se va a solicitar la pensión, se la van a negar porque son 5 años anteriores a la muerte. O sea que el requisito para la persona que no tiene ningún vínculo legal es un poco más extremo, porque le dicen, usted tendría que haber estado compartiendo con él, viviendo con él al momento de su fallecimiento. Perfecto, doctor. Muy bien. No sé si esta se respondió ahí. ¿Necesito estar casada para tener derecho a la pensión de mi esposo que falleció? Exactamente, ya está resuelta con la anterior respuesta y es no necesita estar casada, porque una persona simplemente tiene que probar que convivió con esa persona los últimos 5 años anteriores a la muerte y ya obtiene el derecho pensional. Creo que esta ya, ¿cuánto es el valor de mi pensión? Ya la respondimos. ¿Cuáles son los regímenes? A su parecer, ¿cuál es el mejor? Yo ya creo que lo respondió, pero por favor, a su parecer, ¿cuál es el mejor? A ver, es que eso depende. De pronto yo me centro un poquito, me voy un poquito mejor o más cargado la balanza hacia el lado de Colpensiones. ¿Por qué? Porque pienso que uno se va a pensionar, ¿cierto? Entonces, si yo reviso mi historia laboral y me doy cuenta que sí voy a cumplir con esas semanas y que sí voy a recibir una pensión y que tengo un buen salario, pues definitivamente lo mejor es estar en Colpensiones.
por lo que habíamos dicho, la tasa de reemplazo. O sea, si yo me gano 10 millones de pesos, fácilmente me puede estar pensionando. He cotizado los últimos 10 años, no valga la pena hacer esa aclaración, no es el último mes, son los últimos 10 años. Aproximadamente por entre 9 y 10 millones de pesos, fácilmente me estoy pensionando con 7 millones, 7 millones y medio, más o menos el 70-75% de esos 10 millones de pesos, en tanto que en Porvenir mi pensión a veces no alcanza a ser ni siquiera, o sea, un mínimo, que es lo mínimo que le pueden pagar en pensiones. Entonces, si la expectativa de pensión es una expectativa válida y uno dice, sí puedo llegar a cotizar las semanas, sí me voy a pensionar, Colpensiones, pero si yo lo que quiero es que me devuelvan el dinero y soy una persona que tengo unos buenos ingresos, pues yo definitivamente me quedo en el privado, porque es que el privado devuelve mucho más dinero que lo que devuelve con pensiones. Entonces la pregunta es, eso depende de lo que usted quiera. Si me quiero Y de la pensionar, situación en la que esté. y de la situación en que se encuentre. Entonces, por eso es que siempre para estos casos es necesario pedir que la asesoría de un abogado, la asesoría de un experto que le diga, bueno, y que le haga un análisis de acuerdo a cada caso, porque acá es difícil entrar a analizar casos en particular. Acá estamos hablando de una manera muy genérica. Perfecto. Dice, una persona que ha trabajado toda su vida para una familia, me imagino que servicio doméstico, y no le han pagado los aportes de pensión, ¿cómo puede reclamar? Demandando. Hay dos posibilidades ahí. Una es que nunca le hayan pagado aporte, nunca la hayan afiliado, entonces tiene que demandar a su empleador para que haga esa afiliación, para que solicite la reliquidación y pues para que pueda hacer como una especie de actualización de su hoja de vida en Colpensiones, ¿cierto? Y la otra es que si le hayan cotizado, si la hayan afiliado, le hayan cotizado algunos meses, pero de un momento para acá hayan dejado de cotizarle, pero sin desafiliarla. Entonces lo que tiene que hacer ahí es demandar, ya no es al empleador, sino demandar a Colpensiones o al fondo privado, porque ellos son los que tienen la obligación de cobrarle ese dinero al empleador para actualizar su hoja de vida. Bueno, siempre por medio de una demanda, porque por la vía administrativa es muy difícil que esas actualizaciones de historias laborales se den. Si esa misma persona o sea, la señora de la casa de familia, dice, oiga, qué pena, yo sí debía haberla afiliado, nunca la afilié, la quiero afiliar ya, sin demanda, sin nada. ¿Tiene alguna sanción? ¿Simplemente se afilia? ¿Paga el retroactivo? ¿O cómo sería en ese caso, Doc? Es muy difícil que después de que pasen cierto tiempo Colpensiones o el fondo privado realice esas afiliaciones sin que exista la coerción de un tercero, y ese tercero es un juez. ¿Por qué? Porque supongamos que la persona lleva 18 años sin cotizar y de un momento a otro llega y le aparece un empleador y dice, es que yo llevo 18 años sin cotizarle seguridad social en pensiones a mi empleado y quiero venir y pagar y estoy poniendo la cara. Entonces, obviamente, el paso normal sería, para responderle la pregunta, sí, se hace una liquidación y ese dinero se indexa. Digamos que no es una sanción, sino la indexación, traer el dinero a valor presente, porque obviamente el salario mínimo hace, no sé, 20 años, 18 años, pues no sé en cuánto podría estar, quizá 300, 200 mil pesos, qué sé yo. Entonces lo que hacen es traer ese dinero de valor presente. Es un dinero muy alto, es un valor muy alto el que se paga, pero lo que hacen los fondos de pensiones es que no reciben el dinero, doctor Julián, y dicen, no, yo no tengo por qué hacerlo, porque es que, ¿por qué? Porque entonces usted viene y paga a los 18 años, pero de una vez cotizan 5 años más quizá y me nace a mí la obligación de empezar a pagar una pensión a favor de esta persona. Entonces dicen, no, que sea un juez el que lo determine. Entonces la persona tiene que demandar a Colpensiones y a su empleador para decir, venga, vamos a probar dentro de un proceso que yo sí llevaba 18 años trabajando con esta persona. Perfecto. Se nos está acabando el tiempo y las preguntas siguen llegando. Entonces, lo que siempre les hemos comentado, seguramente les responderemos en un video adicional o a cada uno de ustedes cuando nos deje sus datos. Dice, la misma persona del servicio doméstico trabaja para varias casas. ¿Cómo puede hacer la reclamación de su pensión? Igual. Tiene que, si ya no logró hacer esa reclamación y no logró nada por la vía de la conciliación, tiene que demandar a todos sus empleadores y demostrar que trabajó con cada uno de sus empleadores determinado tiempo. No importa si trabaja un día con una persona, un día con otra persona, eso es
indistinto y es transparente para el sistema. Simplemente una persona con que trabaje un día a la semana, 2 días a la semana con usted, ya el empleador tiene la obligación legal de cotizarle a Seguridad Social en pensiones, so pena de pues incurrir en algunas sanciones, porque ahorita en la respuesta anterior quizá les decía Colpensiones o el fondo privado no impone sanciones, pero hay algunas otras entidades estatales que sí imponen esas sanciones por la evasión de estas cotizaciones. En la práctica, Doc, como la ley se ha vuelto tan de fácil acceso que una persona googlea pensión para servicio doméstico, esto cada día se presenta más. Aquí la recomendación es para que cada vez que vayamos a contratar servicio doméstico, hagamos todas las afiliaciones. Pero ahí viene, para redondear la pregunta, la solicitud de muchas personas del servicio doméstico que dice, por favor, no me afilie, no pague, porque es que yo tengo Sisbén, yo tengo un apoyo por esto, tengo un apoyo por lo otro, y resulta que cuando pasa algo, es el entorno de esa persona la que viene a reclamar. ¿Esa situación se le presenta a diario con clientes, doctor? Sí, sí se presenta y mucho, pero la solución es sencilla. Cuando una persona se acerque así, por más corazón que usted pueda tener, no se puede contratar a una persona de esa manera. No se puede contratar a una persona de esa manera porque la pensión esos pagos que el empleador tiene que hacer a pensión ingresan dentro de unos derechos que en derecho laboral se determinan como derechos ciertos e indiscutibles. Y además de eso son derechos a los cuales no se puede renunciar. Yo no puedo renunciar a que mi empleador me pague la pensión, no la pensión, la mesada que debe pagar mes a mes, la afiliación. Yo no puedo decirle a mi empleador no me pague, le firmo un documento para que no me pague, no, son irrenunciables, o sea que lo que yo diga a la ley no le importa. Yo podría, por ejemplo, ir a decir, vea, es que él fue el que le dijo a su empleador que no pagara, y el empleado va y dice, sí, yo lo dije, va y confiesa en el juicio, y el juez dice, no importa, usted no podía renunciar a su derecho pensional y usted no podía hacer caso a esa renuncia, entonces usted tendría que haberle seguido pagando normalmente. ¿Cuál es la invitación? Si no puede contratar con el lleno de los requisitos, porque sí se presenta demasiado que son madres cabeza de familia y si se dan cuenta que está trabajando pierden un beneficio con el Estado, bueno, son infinidad de casos, simplemente es con dolor en el alma, pues no contraten a esa persona, porque quizá más adelante van a tener problemas, si no con ella misma, con el mismo empleado o empleada, van a tener problemas con sus familiares. Perfecto, Doc. En ese caso que la empleada demande y como la señora de la casa es ama de casa también, de pronto no trabaja, ella tendría que responder con su patrimonio. Sí, claro, sí, siempre y cuando tenga bienes para responder, responde hasta el límite de su patrimonio, claro que sí. Y ahí viene una pregunta de insolvencia, Doc. En la insolvencia se dice que por la categoría de las deudas, lo laboral, cuando uno tiene prestaciones pendientes, las tiene que colocar en primera categoría para que se paguen de primero con los impuestos, el papá gobierno. Entonces, si esta persona se da una liquidación y no tiene con qué pagar, ¿sería una responsabilidad del Estado? No es que sea una responsabilidad del Estado, lo que pasa es que la responsabilidad de Colpensiones es cobrar ese dinero. Entonces, cuando se va a insolvencia, doctor, que usted maneja muy bien este tema, ¿a quién se cita para que pague? No se va a citar, no se cita obviamente, porque la mora la tiene. Para el empleado debe ser transparente si le están cotizando a pensión o no. O sea, el empleado no todos los meses, las personas que nos estén escuchando quizá podrán decir si es cierto o no. Una persona cuando es empleada no se va todos los meses a mirar a Colpensiones si en realidad si le cotizaron el derecho pensional o no, si le cotizaron para el valor de su afiliación o no. Cuando se hacen esa clase de procesos de insolvencia de persona natural no comerciante, puede que se incluya ahí,
pero la persona no va a tener nada que hacer contra ese deudor moroso, sino lo va a tener que hacer es contra Colpensiones, así que su pensión no va a tener ningún riesgo ahí porque Colpensiones tiene la obligación de actualizar su historia laboral. ¿Por qué? Porque el negligente fue el que no le cobró al empleador en el determinado momento, ¿cierto? Él fue el que no cobró, el cliente no tiene nada que ver ahí, entonces no entraría a esa suma ni por prelación ni por ningún otro motivo. Colpensiones o el fondo privado tendría que actualizar esa historia laboral y pagarle la pensión a esta persona. Ahora, ¿qué es lo que sucede? Que no lo hacen mediante la vía administrativa, sino este empleado o esta empleada tiene que acudir ante los jueces laborales para que sea un juez laboral quien le ordene a Colpensiones y le diga, usted tenía la obligación de haberle cobrado a esa persona, no le cobró, se declaró insolvente y ahora no tiene con qué pagarle, entonces usted tiene que responder por ese monto pensional. Hablando de certificaciones de pensiones, una persona que tiene 1100 semanas, le hacen falta 200 semanas. Resulta que cuando ve su historial se da cuenta que una empresa que hace 15 años no la certificó, pero él tiene los documentos con los cuales sí le descontaron. En ese caso, ¿cómo se puede hacer la actualización si la empresa ya no existe? Volvemos al mismo tema. Si lo afilió, si esa empresa afilió a su empleado, ¿cierto? Y le pagó siquiera un mes, y no existe un documento por medio del cual ese empleador, esa empresa haya desafiliado al trabajador, el fondo Colpensiones o el fondo privado tiene la obligación de actualizar esa historia laboral y pagarle la pensión a la persona. ¿Ok? Porque él tenía la obligación de haberle cobrado a esa empresa y no le cobró. Permitió que la empresa se liquidara y tampoco le cobró. Entonces el empleador llega a solicitar su pensión y se da cuenta que de 10 años que trabajó con X empresa solo le cotizaron 2 meses. Pero nunca hubo el formato de desafiliación nunca se llenó. Quien tiene que responder por ese monto es Colpensiones, porque a la empresa ya no se le puede reclamar porque no existe. No es Doc, un para entenderlo en la práctica, yo trabajé en una empresa durante 3 años y tengo fecha de ingreso y fecha de salida. Pero resulta que en la relación del fondo privado me aparecen los primeros 12 meses con aportes pagados. El otro año aparece sin nada. Y el tercer año aparece con aportes. Lo que le estoy entendiendo es, bajo su explicación, que independiente de que no aparezca en ese historial, esos 12 meses que no aparecen ahí deben ser responsabilidad de Colpensiones. Tal cual. Pero es que estoy en el privado. ¿Ahí qué pasa? ¿Se me perdieron? No, igual, indistintamente si se encuentra en el privado o en el público. En el ejemplo que usted deja acá otra colación, tiene que responder el fondo porque ellos sabían que estaba la afiliación y siguieron recibiendo dinero después de un año, pero nunca cobraron ese interregno de tiempo que quedó ahí en la mitad como en el limbo de 12 meses. Entonces, como cometieron esa omisión de no cobrar, pues el Estado les dice, pues paguen, deben pagar porque el trabajador no tiene por qué responder por las omisiones suyas. Perfecto, muy buen dato. Se nos acaba el tiempo, entonces yo creo que vamos con esta última pregunta. Dice, ¿qué es o qué era el traslado express? Bueno, acá hay dos interpretaciones. Traslado express, ahorita hay un término utilizado así y es una ley que salió el año pasado, que quiso salir el año pasado porque nunca fue promulgada, se cayó en las sesiones del Congreso y era una ley que permitía que las personas que no cumplieran con el lleno de los requisitos para trasladarse, o sea, que tuvieran más de 47 años mujeres o de 52 años hombres, se pudiesen trasladar por una única vez. Entonces, aquellas personas que ya se me olvidó, no me trasladé y me di cuenta que me sale más beneficioso pensionarme en Colpensiones, estoy en porvenir, me quiero devolver, iba a salir una ley bajo esa terminología, que son terminologías que en última se inventan las personas, cuando le ponen el nombre a una ley de la ley María, ley Julián,
son terminologías que inventan, son nombres que le inventan a la ley. Se inventó esa terminología para esta clase de traslados y era que el Estado quería, mediante una ley, eso fue en vigencia de la presidencia Duque, de Iván Duque, para que darles ese permiso, como esa gabela a aquellas personas que ya tenían más de 47 años o de 52, para que se trasladaran en un año. Les vamos a dar un año para que se trasladen. Los que no se trasladan, pues ya se quedaron así. Pero pues esto se cayó y pues el argumento fuerte que esto iba a causar un hueco fiscal muy grande en Colpensiones, porque iba a haber una avalancha de personas que se querían devolver a Colpensiones de una manera fácil y rápida. Entonces pues no fue aprobada en el Congreso. Perfecto, Doc. Muchísimas gracias. Entonces, agotando ya nuestra agenda y en el tiempo que tenemos previsto, muchas gracias, doctor Giovanni. ¿Es usted? Entonces ahorita me dice, no, Giovanni no, Eri Giovanni. Muchísimas gracias. Nos vemos la próxima semana. La idea es que vamos a cambiar de día. Gracias a sus solicitudes, nos han pedido que los hagamos los martes. Entonces los martes nos vamos a reunir. Esperamos cuál es ese tema jurídico que ustedes quieren que tratemos. Entonces recuerden, ahí están nuestras redes sociales, nuestros teléfonos. Al doctor Eric lo tenemos aquí en el equipo nuestro, es nuestro director jurídico. Entonces, lo que ustedes necesiten para que los podamos apoyar. Sugerencias, preguntas, ahí está el WhatsApp, los correos electrónicos. Si no les contestamos inmediatamente, seguramente al siguiente día les estamos comentando. Muchísimas gracias a todos por acompañarnos. Un abrazo y nos vemos la otra semana. Doctor Eric, gracias. Chao. Gracias a usted, doctor Julián, y a todos, que estén muy bien.